Buenas noches muchachos, bienvenidos a Language Fun, also known as Languages are Fun, porque aquí hallamos a los idiomas interesantes y divertidos. Hoy vamos a hablar sobre los verbos auxiliares, esos verbos que existen en el inglés que son indispensables para hacer preguntas, pero que en el español en varios casos no se utilizan. Vamos a hablar de ellos en dos grupos principalmente. El grupo de verbos auxiliares que existen y se utilizan en el inglés y también en el español, y el grupo de verbos auxiliares que existen en el inglés, se utilizan, pero que no existen en el español. ¿Ok? Bueno, primero que nada vamos a definir lo que es un verbo auxiliar. Un verbo auxiliar es un verbo, valga la redundancia, que nos permite introducir a una oración un tipo específico de contexto o de tiempo verbal, para luego poder ser aplicado un verbo principal, que es el que como tal está siendo ejecutado en la oración, con su conjugación correspondiente, para poder dar el mensaje de forma efectiva. Cuando estamos hablando en inglés, en español o en cualquier otro idioma, hay dos formas principales en las que hablamos. En la forma de declaración, que es cuando emitimos información, y la segunda sería la forma de interrogación, que es cuando pedimos información. Cuando estamos hablando en forma de declaración utilizando verbos auxiliares, sería de la siguiente forma: sujeto, verbo auxiliar, verbo principal y complemento. Y a la hora de hacer la pregunta sería verbo auxiliar, sujeto, verbo principal y complemento. Pero ahora vamos a dar unos ejemplos con los verbos auxiliares. En el primer lote de verbos auxiliares, que como dijimos son los que existen en el inglés, que también existen en el español y son utilizados de la misma forma, podemos mencionar en el primer lote de ese primer grupo a los verbos poder y podría. Es decir, en inglés el verbo can y el verbo could. Podría en inglés puede decirse de tres formas: could, may y might. La función de estas tres formas es establecer el grado de probabilidad con el cual una acción sería ejecutada. Pero es simple y llanamente eso. Solo que en el español solamente tenemos la forma podría, así que mucho más fácil en el español. Pero en el inglés tampoco es que es complicado, es más que todo contextual. Vamos a establecer un ejemplo. Yo puedo comprar pizza. Yo, sujeto, puedo, verbo auxiliar, comprar, verbo principal, pizza, complemento, lo cual corresponde a la estructura de declaración que les acabo de dar hace unos segundos atrás. I can buy pizza. Luego tenemos la forma de interrogación. ¿Puedo yo comprar pizza? Can I buy pizza? Auxiliar de primero, sujeto de segundo, verbo principal y luego el complemento. Como pueden observar, lo único que cambia de lugar es el sujeto con el verbo auxiliar. Y eso se repite con el verbo podría también. Yo podría comprar pizza. I could buy pizza. I may buy pizza. I might buy pizza. Todos yo podría comprar pizza. Ahora, ¿cómo sería la pregunta? ¿Podría yo comprar pizza? Could I buy pizza? May I buy pizza? Might I buy pizza? ¿Lo ven? Lo mismo. Ahora hablemos sobre el segundo lote de verbos de esos que están en el primer grupo. Estos son el verbo should y el verbo must. Should significa debería y must significa deber. Should, debería, se utiliza más que todo para dar consejos. Y must se utiliza más que todo para establecer un contexto de que algo es obligatorio. Por ejemplo, el mismo que estábamos mencionando. You should buy pizza. Tú deberías comprar pizza. Es el mismo orden. La pregunta, should you buy pizza? ¿Deberías tú comprar pizza? ¿Lo ven? Sigue siendo igual. Solamente cambia el verbo auxiliar, es decir, el contexto. Ahora el verbo must. You must buy pizza. Tú debes comprar pizza. Que de verdad debes hacerlo. Must se utiliza para eso. Para establecer que la acción que te están indicando que vas a hacer, que tienes que hacer, es realmente obligatoria. Y la pregunta sería, must you buy pizza? Sigue siendo el mismo orden. Lo único que está cambiando es el contexto y por ende, como lo que queremos comunicar es diferente, tenemos que buscar ese verbo auxiliar que se apega a eso que queremos comunicar. Ahora, podemos hablar sobre el último lote de estos verbos auxiliares que existen en el inglés y que también existen en el español. Es decir, el verbo to have y el verbo to be, el cual han escuchado bastante en la escuela, ¿verdad? El verbo to have significa haber y el verbo to be, estar. Yo he comprado pizza. I have bought pizza.
aquí tenemos de nuevo sujeto, auxiliar, verbo principal y complemento. La única diferencia de esta oración con las que hemos mencionado es que el verbo principal tiene otra conjugación, lo cual es bastante propio y característico de esta oración que estamos utilizando con el verbo haber, porque el verbo haber, to have, nos sirve para poder introducirnos dentro de lo que son las oraciones de tiempo perfecto. Es decir, presente perfecto, existe también el pasado perfecto y el futuro perfecto, pero ya eso es para otros videos. Les estoy explicando cómo funcionan estos verbos auxiliares, predominantemente en su forma presente más que todo, para que puedan entender a grandes rasgos cómo es que funciona la mecánica con el inglés y que así puedan aprenderlo de forma mucho más rápida y segura. Entonces tenemos esa oración, I have bought pizza, yo he comprado pizza. Y la pregunta sería, en el mismo orden, ponemos el verbo auxiliar al principio, sujeto de segundo, y el resto de la oración continúa igual. Have I bought pizza? He yo comprado pizza. Vamos con el otro verbo, estar. Be. En este caso, I am buying pizza. Yo estoy comprando pizza. Como pueden observar, estar es utilizado para indicar que estamos en un tiempo verbal continuo, presente continuo en este caso. Y la conjugación que corresponde a ese tipo de oraciones en lo que son los verbos principales utilizados es la forma que los expresa de forma continua, en gerundio, es decir, buying, comprando. ING, ese ING que pueden observar en inglés, es lo equivalente a en el español endo, ando, es decir, buying, ING, comprando, eating, del verbo to eat, comer, eating, comiendo, endo, ando. Ahora, hagamos la pregunta. Am I buying pizza? ¿Estoy yo comprando pizza? El mismo orden que les he mencionado. Ahora, vamos a hablar sobre ese segundo grupo de verbos auxiliares que son utilizados en el inglés pero que no existen en el español para nada. Estos son el verbo do, el verbo did y el verbo will. Vamos a aplicar un truco para hacer esta explicación bastante didáctica. Por ejemplo, sigamos utilizando la misma oración. I buy pizza. Yo compro pizza. Esta oración está en presente simple. Ahora digamos, yo compré pizza. I bought pizza. Ok, pasado simple. Ahora digamos, yo compraré pizza. I will buy pizza. La diferencia entre estas oraciones es que en una utilizamos el infinitivo del verbo I buy pizza, yo compro pizza, presente simple. I bought pizza, el pretérito del verbo, para hablar en pasado simple. I bought pizza. Y luego I will buy pizza, yo compraré pizza. ¿Por qué en la primera tenemos buy, luego en la segunda bought, que es la conjugación en pasado simple de buy, pero luego en la tercera tenemos que aplicar un verbo auxiliar para entonces poder indicar el futuro? Bueno, lo que sucede en el inglés es que, a diferencia en el español, para poder conjugar un verbo en futuro, tenemos que agregar el verbo auxiliar will, ya que los verbos en el inglés solamente tienen una forma en pretérito y en participio pasado. Ahora, para poderlas decir en futuro no existe una forma para decir compraré, propia de ese verbo. Para poder decir compraré, se tiene que decir will buy. I will buy pizza. Ahora, ¿qué podemos hacer para que estas declaraciones se parezcan a la dicha en el futuro? Para que esas oraciones se parezcan a la que dice I will buy pizza, futuro simple, podemos hacer lo siguiente. Así como en la última tenemos I will buy pizza, en la primera podemos decir I do buy pizza, en la segunda podemos decir I did buy pizza y en la tercera, como ya les mencioné, I will buy pizza. Ahora, do es el verbo auxiliar que se utiliza por excelencia en el presente simple y did es el verbo auxiliar que se utiliza por excelencia en el pasado simple. Ahora, podemos ver que hay más similitud en estas oraciones, porque el verbo auxiliar es el que está absorbiendo el tiempo verbal de la oración. I do buy pizza. Do. La única diferencia existente entre estas nuevas oraciones que les acabo de mencionar y las primeras es que cuando en presente simple, por ejemplo, decimos I do buy pizza, esa declaración pasa de ser una declaración normal a una declaración enfática. Y cuando decimos I bought pizza en pasado simple, cuando cambiamos y decimos I did buy pizza mencionando el auxiliar, pasa de ser una declaración normal a una declaración enfática, solamente que en pasado simple.
Entonces, quedémonos con las formas enfáticas de decir esas oraciones. I do buy pizza, I did buy pizza y I will buy pizza. Con estas tres formas podemos darnos cuenta de que en sí la estructura sigue siendo la misma. I do buy pizza, sujeto, auxiliar, verbo principal y complemento. I did buy pizza, sujeto, auxiliar, verbo principal y complemento. I will buy pizza, sujeto, auxiliar, verbo principal y complemento. Ahora, cuando vamos a hacer la pregunta, adivinen, es lo mismo. Colocar el auxiliar de primero y el resto de la oración sigue igual. Do I buy pizza? ¿Compro yo pizza? Did I buy pizza? ¿Compré yo pizza? Will I buy pizza? ¿Compraré yo pizza? Como pueden ver, el verbo principal, cuando utilizamos el verbo auxiliar, queda en su forma infinitiva, en su forma base, porque, como ya les mencioné, el verbo auxiliar es el que absorbe como tal el tiempo verbal de la oración. Solamente para efectos de hacer didáctica esta explicación y hacerles entender que como tal es lo mismo que hemos venido mencionando, es que les hice uso de las oraciones enfáticas. Porque en la mayoría de las ocasiones que no se está hablando de una forma enfática, I do buy pizza se diría simple y llanamente I buy pizza. Y en pasado simple, en vez de decir I did buy pizza, se diría simple y llanamente I bought pizza. Pero ya saben, oraciones enfáticas, oraciones no enfáticas. En el inglés, los verbos que nos sirven para hacer preguntas son los auxiliares. Punto. No hay verbos que puedan hacer preguntas por sí mismos, como lo hemos mencionado en el español. Compro yo pizza, compré yo pizza, compraré yo pizza. Comprar no es un verbo con el que podamos hacer preguntas así de forma autónoma. En el inglés tienen que ser acompañados por un verbo auxiliar dependiendo del contexto que queramos implicar, tal y como hemos estado hablando. Espero haberles sido bastante explícito en cuanto a cómo funciona la gramática y estos verbos auxiliares en el inglés y en el español, dejando en claro cuáles son los que existen en el español y cuáles no existen en el español, para que de esa forma puedan hacer una buena equivalencia y tener en mente cómo funciona cada idioma. Así que esto ha sido todo por el video de hoy, muchachos. Denle like al video, suscríbanse para que la información le llegue a más gente y puedan aprender con un buen material cómo hablar inglés y comprendan cómo funciona, y que de esa forma se puedan comunicar con personas en este mundo cada día más interconectado, en el cual se hace indispensable que hablemos otra lengua para poder mejorar nuestras oportunidades. Así que nos vemos en la próxima.